Bé, bona vesprada. Us donem la benvinguda a aquesta última conferència en la qual acaba el cicle Política per a temps difícils. Com a codirectors, Manuel Alcaraz i jo volem agrair al nostre conferenciant d'avui, Ximo Puig, el molt honorable president de la Generalitat Valenciana, que hagi acceptat tan generosament la invitació a participar en aquest cicle de conferències. Moltes gràcies. Agraïm també la seva presència a tot el públic assistent, que avui és molt, entre els qui es troba la nostra excel·lentíssima i magnífica senyora rectora de la Universitat d'Alacant, Amparo Navarro, les conselleres de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, nombroses autoritats autonòmiques i locals, així com cares conegudes y amigues. También queremos dar las gracias por su interés a quienes nos siguen a través de sus pantallas mediante la retransmisión en directo de este acto. Como ya saben por los días anteriores, pueden hacer llegar al conferenciante sus preguntas sobre el tema que expondrá a través del correo electrónico de esta sede universitaria. El correo es seu.alacant@ua.es. seu.alacant@ua.es. Les recuerdo que han de enviarlas unos minutos antes de las 9 a fin de que nos las puedan trasladar a la mesa. Sin más preámbulos y agradeciéndole de nuevo su presencia aquí, tiene la palabra Ximo Puig, presidente de la Generalitat, para desarrollar su intervención titulada de la España autonómica al Estado federal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Muy buenas tardes y, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias a Mar, a la profesora Mar Esquembre y al profesor Manuel Alcaraz, al cual le deseamos su pronta recuperación y muchísimas gracias, rectora, como siempre, a la Universidad de Alicante, por propiciar este tipo de espacios de debate que son fundamentales para el desarrollo de una democracia avanzada y solvente como la que aspiramos a tener, ¿no? Conselleras, diputados, autoridades, amigas y amigos, alcaldes y alcaldesas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que este ciclo, que gracias a los organizadores me honro en cerrar, es un ciclo de extraordinaria presencia, de extraordinaria vigencia. Y desde luego, muchas gracias a Mar y a Manuel Alcaraz por invitarme y gracias también por vuestra amistad. Son unas jornadas que se han venido realizando esta semana que alientan la reflexión, que activan la democracia y que sitúan la palabra en el corazón de unas coordenadas esenciales en estos tiempos de turbulencias, con asaltos a capitolios y populismos destructivos. Las coordenadas para una política en tiempos difíciles son, a mi parecer, pluralidad, diálogo y convivencia. Dice la definición clásica que todo sujeto es cuerpo y es alma. Es todo discutible, pero me permito volver a lo clásico para intentar desarrollar esta conferencia que, teniendo en cuenta que es viernes por la tarde, pues la verdad es que es mucho más de agradecer su presencia, y ya no digo las personas que nos siguen a través de streaming. Cuerpo y alma. El cuerpo como materia y el alma como conciencia. Y algo así les vengo a proponer hoy, un alma federal y un cuerpo federal para este sujeto político que es España y para un sujeto político que deberíamos aspirar a que progresara en libertad, en igualdad, en fraternidad. No a garrotazos, como en el cuadro de Goya, sino más bien con el abrazo de Juan Genovés. Empezaré esta primera parte por el espíritu federal. El espíritu federal es un requisito sine qua non para
para evolucionar. Y en mi opinión hay 4 grandes principios que articulan ese espíritu federal. El primero es el principio de concordia. Europa, que ha sufrido tantas guerras y que ahora vuelve a oír tambores bélicos en Ucrania, tiene un lema muy relevante para este momento. Invariatete concordia. Invariatete concordia, es decir, unidad en la diversidad. Y es una brújula que siempre conviene consultar. La democracia exige concordia. No ya la coexistencia entre voces distintas, sino la convivencia entre distintas sensibilidades. Ahora bien, la convivencia no es un bien natural que cae del cielo. La convivencia es un bien social que se conquista y se protege a base de razón y también de generosidad. La España autonómica vive un momento crucial para preservar esa concordia que tantos frutos nos ha dado en estos más de 40 años de Constitución. Es ahora un momento donde la palabra debe acallar la furia, donde el diálogo ha de superar las tentaciones del partidismo. La experiencia nos enseña que de las trincheras solo salen cadáveres, barro y lágrimas. Hoy como ayer, la división nos debilita, los muros separan y las fronteras bloquean. Es la hora, por tanto, de la concordia y de los puentes. Y esto no es buenismo, es inteligencia. El segundo principio es el de la lealtad. Lealtad. En esta hora clave en que España debe resetear tantas cuestiones para su futuro, ¿qué cabida tienen los egoísmos? ¿Qué cabida tienen los identitarismos centralistas o cavernarios? No parece que sea sensato. Necesitamos lealtad federal, lealtad vertical entre las comunidades autónomas y el Estado, lealtad horizontal entre las propias comunidades autónomas y lealtad bidireccional entre las comunidades autónomas y los municipios, las instancias locales. Pascual Maragall, que fue un gran federalista, dijo: o España somos todos los pueblos que la formamos, o España no es nadie. Lo dijo en 1992. Y 30 años después, a pesar de todos los avatares, la frase sigue vigente. O España somos todos, o España no es nada ni nadie. Porque lealtad federal obliga a que nadie se apropie de España, que nadie patrimonialice España. España es un mosaico, un trencadís. Y si las teselas caen, o lo que es peor, se arrancan, alguien las arranca, el mosaico se desdibuja y acaba en una mera caricatura. España es mucho más que una de sus partes. España es mucho más que una de sus lenguas. España es mucho más que una de sus culturas. Actuar en sentido contrario es simplemente actuar con deslealtad. Tras la crisis del 98, el humanista alicantino Rafael Altamira, que da nombre a esta sala y que desde luego es uno de los intelectuales más brillantes que tuvo España en ese momento y que desde luego deberíamos reconocer mucho más entre nosotros, hablaba de restaurar la autoestima nacional. Hoy ese ejercicio obliga a restaurar la autoestima de una España compartida. El tercer principio de esta alma federal es la confianza federal. Y la confianza federal se puede resumir en 3 cuestiones. Primero, que cada uno de su ámbito defienda sus intereses, lógicamente, pero que al mismo tiempo que defiende sus intereses está defendiendo los intereses globales, los intereses de todas las partes, del conjunto, y al mismo tiempo empatiza con los intereses de las partes que no son precisamente la suya. ¿Se imaginan un país así? Un país en el que se piense desde cada comunidad autónoma, desde sus propios intereses, que entienda los intereses de los otros y que además aspire a participar del interés general.
un país donde una parte no se crea al todo, donde una parte no ponga en riesgo, por ejemplo, ahora la recuperación que estamos llevando a cabo entre todos, generando ante la justicia un planteamiento de división por los fondos europeos. Algunos seguimos creyendo que ese país de nacionalidades y regiones, que es lo que plantea la Constitución, desde esos principios de confianza federal es posible. Y la palabra clave es diálogo. Diálogo y los principios de la Ilustración llevados al último efecto, sabiendo que nadie tiene siempre toda la razón. Este año que estamos celebrando el aniversario de Joan Fuster decía que cuando tú participas de un gran argumento, debes saber siempre que la razón absoluta no la tiene nadie, ¿no? Y que, bueno, pues al final debemos compartir la razón, ¿no? Bien, la palabra clave es diálogo. Personalmente lo he comprobado, ya aterrizando un poco más en lo concreto, en el ámbito de nuestra realidad autonómica, lo he comprobado hablando en los últimos meses con Francina Armengol, con Juanma Moreno, con Pere Aragonés, con Feijóo, con Paje, con Lambán o con Mañueco. Siempre hay margen para el acuerdo, sin frentismos, sin partidismos y sin cortoplacismos. Desde la diferencia, por supuesto, pero hay espacio para el diálogo, el debate y, en definitiva, tras ese proceso reflexivo y deliberativo, llegar a un acuerdo, a un pacto. Pactar no es traicionar, acordar no es traicionar. Acordar es una exigencia de cualquier país avanzado, de cualquier democracia consolidada. Además, si algo exigen los ciudadanos en este tiempo de política, en tiempos difíciles, qué magnífico título para un seminario, lo que le exigen los ciudadanos a la política es utilidad. ¿Para qué sirve la política? La política debe servir para solucionar la vida de la ciudadanía, para mejorar la vida de la ciudadanía, sabiendo que desde luego no hay un paraíso en la tierra. Eso, los que lo plantearon, los totalitarismos que plantearon que había un paraíso en la tierra, definitivamente fracasaron. Por tanto, sabiendo de las contradicciones, de las insuficiencias, la política debe mostrar su utilidad. Y no conozco nada duradero que no haya sido forjado con el material más dúctil y a la vez más resistente, el acuerdo. El acuerdo. El cuarto y último principio de este espíritu para una España federal es el patriotismo cívico. Hay que dar por finiquitado un absurdo, ese absurdo que habla de la identificación de lo nacional con un lugar del país o con un acento determinado. ¿Por qué ese reduccionismo? Si la gran riqueza que tiene España es precisamente su pluralidad, su diversidad, como la propia Comunitat Valenciana. Su gran valor, su gran riqueza es la diversidad. Por tanto, ese reduccionismo que a veces se produce en España no aporta nada a un patriotismo sano, un patriotismo cívico. ¿Es más España Chamberí que la Plaza de Luceros o es menos España Benidorm que Triana? Emma Goldman, una libertaria feminista, dijo, entre otras cosas mucho más interesantes probablemente que esta frase, pero esta frase a mí me pareció cuando lo vi muy interesante, decía que si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Déjenme adaptar esta cita diciendo que si no me siento parte, tu patriotismo no me interesa. Debemos aspirar a una España donde quepamos todos. Somos 17 comunidades autónomas, cientos de comarcas, provincias, más de 8.000 pueblos. Todo ello conforma un gran país que es España. Y más allá de cuestiones simbólicas, hay un patriotismo cívico que debe primar. Lo más indivisible deben ser los principios de equidad y de solidaridad. Lo más indisoluble debe ser la igualdad de derechos, de obligaciones y de oportunidades. Lo más común debe ser el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Sobran vísceras patrióticas y falta patriotismo de la razón.
Amigas y amigos, así es el alma federal. Una actitud basada en la concordia, la lealtad, la confianza y el patriotismo cívico. ¿Y cómo debe ser el cuerpo federal? ¿Cómo transitamos, como proponía el título de esta pequeña conferencia, cómo transitamos de la España autonómica tras ya más de 40 años de Constitución, este año 40 años de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, cómo transitamos de la España autonómica a la España federal? De entrada, permítanme identificar 5 retos territoriales que exigen un abordaje desde una perspectiva española. 1, la España macrocefálica del centralismo ineficiente. Se ha demostrado que ningún centralismo es inteligente, ni el centralismo de Madrid, ni el centralismo de Valencia, ningún centralismo es eficiente. 2, la España unilateral del independentismo. Se ha visto que la huida hacia adelante que significaba el independentismo ha demostrado ser un auténtico fracaso. Un fracaso que ha llevado a un callejón sin salida y que hasta que no se sea capaz de salir del mismo vamos a estar en una situación compleja. 3, la España divergente de la financiación injusta y del dumping fiscal. No hay nada más que decir. 4, la España invisibilizada, esa España que nunca sale en el telediario. Es una España que sale habitualmente simplemente cuando hay algún tipo de desastre, de catástrofe, pero que no llega a exhibir todo su potencial. Y 5, la España interior, que está en peligro de extinción. Un cuerpo federal exige dar respuesta a estas disfunciones con una ambiciosa acción política, institucional y, por qué no decirlo también, emocional. Sin hacerme más extenso de lo necesario y lo prudente, creo que sí que, como mínimo, el momento exige 3 reformas. La primera reforma es económica. Una reforma de la financiación autonómica que garantice 2 principios: suficiencia y equidad. Suficiencia para que las comunidades autónomas puedan ejercer sus competencias con suficiencia para poder administrar los servicios públicos, y equidad. Y equidad porque no puede haber de base las diferencias, por ejemplo, que existen ahora. Es decir, recursos para todo aquello que exige el ámbito competencial y con igualdad para todas las personas. Dicho de otra manera, singularidad entre territorios sí, igualdad entre ciudadanos, por supuesto. La sociedad valenciana, en este sentido, ha dado pasos importantes con esa gota malaya en la reivindicación de una financiación justa. Hace pocos días, antes de ayer, se producía un momento que probablemente, si lo miramos con perspectiva histórica, es muchísimo más importante de lo que pueda parecer en una primera mirada. Que todas las fuerzas políticas, sindicales, patronales, finalmente, 40 años después del Estatuto de Autonomía, estén de acuerdo en un posicionamiento respecto a la financiación autonómica, que es crucial, sin ningún lugar a dudas, es un intangible potentísimo. Muchos recordaréis qué pasaba hace 40 años en la Comunidad Valenciana. Cuando la discusión del Estatuto de Autonomía, lo que pasaba en la Comunidad Valenciana era precisamente que estábamos enguerrados con banderas, con símbolos, y de hecho se acuñó una frase que era en ámbitos periodísticos madrileños, que se decía que un problema que no tenía solución era un problema valencianizado. Pues ahora podríamos decir que ha cambiado el guión y que probablemente hay más posibilidades de solucionar problemas desde la mirada de la Comunidad Valenciana que de otras miradas. Por tanto, en primer lugar, lo que conseguimos durante todo este tiempo es la unidad, que es mucho más importante que la suma de distintos diputados, distintas posiciones. Es mucho más, porque gracias a esa unidad, además, hemos conseguido visibilizar el problema
valenciano. Después, desde la firmeza, conseguimos ya, ahora recientemente, conseguimos que después de muchos meses de insistencia, mucho tiempo, teniendo una actitud firme, conseguimos que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, presentara una propuesta para reformar un sistema que estaba atascado, caducado desde hace 8 años. Hace más de 8 años que se hubiera tenido que poner encima de la mesa el papel que se puso hace un mes. Por tanto, desde luego se ha avanzado. Podemos decir que no, ni mucho menos suficientemente, que nos queda un gran recorrido, pero se ha avanzado. Y esta semana, como en el pasado, hemos planteado una propuesta basada en el rigor. En el rigor, porque hay que buscar una fórmula lo más laica posible, lo menos identitaria posible, para conseguir una solución, porque si no va a ser imposible alcanzar un acuerdo. Y por ese sentido, en ese sentido nosotros, como Gobierno, hemos cedido nuestra, si se puede hablar en estos términos, soberanía a los expertos para que planteen un proyecto de reforma de la financiación que no sea solo mirando para la Comunidad Valenciana, que por supuesto que lo es porque es nuestro modelo, sino también para mirar por el conjunto de España. La propuesta que hace la Comunidad Valenciana es una propuesta para España, desde la Comunidad Valenciana, pero para España. El lunes se presentará ante el Ministerio esta propuesta. Y solo tenemos un objetivo, que haya una España más justa, que es una obligación para asegurar la cohesión, para asegurar un proyecto de futuro de nuestro país. Esta de la financiación autonómica no es una reivindicación identitarista. Sabéis que en un momento determinado, en el preprocés en Cataluña, Mas hablaba del pacto fiscal y después dijo que esa pantalla se había pasado y que ahora ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Nosotros no estamos en la prepantalla de la pantalla. Nosotros que aspiramos a vivir, a trabajar, a inspirar una España más justa, lo que queremos es que se atiendan las bases de esa justicia imprescindible. Por tanto, no es una reivindicación de carácter identitarista, es una reivindicación de justicia, de igualdad y de respeto. Porque una financiación justa es la única forma de garantizar un estado del bienestar fuerte, que mejore la vida de las personas y aumente la igualdad de oportunidades. Porque la Comunidad Valenciana tiene 12 puntos menos de renta per cápita en estos momentos. Y parece difícil de entender. Parece difícil de entender sabiendo la potencialidad que tiene esta comunidad. Pero si sumamos todo el impacto de varias décadas de insuficiencia en lo que es el motor público, pues se pueden explicar algunas cosas. Otras probablemente no, pero sí que desde luego es clarísimo que si cada año se pierde una inyección pública en el tejido social, económico de más de 3.300 millones, pues es evidente que al final eso tiene consecuencias en la economía y tiene consecuencias en el bienestar. Por tanto, hay que salir ya de ese camino, además, tan negativo, ese círculo de asimetrías, agravios y, finalmente, desafección. Porque eso nos llevaría a un precipicio que, desde luego, al que nosotros no queremos ni aproximarnos. Es un cambio de paradigma, poner las traviesas en otra dirección. Igualdad, convivencia, cohesión. Y hacerlo con ese espíritu federal que persigue lo mejor para el conjunto. Esa es nuestra posición. Los valencianos, los ciudadanos de esta comunidad, queremos equidad, no privilegios, queremos transparencia, no discrecionalidad, queremos compensación de la deuda, no olvido. Pero sobre todo, por encima de todo, queremos un acuerdo, porque es imprescindible para el futuro de este país. Y esa es la voluntad que queremos encontrar en este proceso que se abre ahora, de discusión, de debate, que sabemos que va a ser difícil, que va a ser largo, pero esperamos encontrar en las 16 comunidades restantes y también en los distintos grupos parlamentarios, en el Congreso de los Diputados, esa capacidad de entendimiento.
porque no hay plan B. Solo es el entendimiento y el acuerdo el único plan posible. La segunda reforma que esta tarde les quería plantear es política, es la cogobernanza. La pandemia que aún estamos sufriendo ha tenido consecuencias desastrosas en muchos ámbitos. Bueno, la primera, por supuesto, las vidas humanas. Pero bueno, si al final somos capaces de aprender algunas de las lecciones de la pandemia, algunas fundamentales, como por ejemplo la defensa de la ciencia, que es fundamental, es sin duda probablemente la mejor lección que podamos aprender, que sin investigación, sin ciencia, en estos momentos estaríamos, no sé cómo estaríamos terriblemente hundidos. Pues bien, aparte de estas y otras lecciones, en el ámbito político hay una lección que nos ha dejado, una virtud que nos ha dejado este tiempo, que es la cogobernanza. La cogobernanza, con todas las insuficiencias que han habido, que son muchas, desde luego ha sido un modelo que ha funcionado, a mi parecer, con gran interés. Esta crisis también, ha sido una máquina de crear, sobre todo inicialmente, ha sido una máquina de crear keynesianos. Aunque esto no es para siempre, ¿eh? Yo veo ya muchos indicios de que se está bajando la tensión keynesiana. Ayer mismo oía unas declaraciones insultando a los funcionarios, faltando respeto a los servidores públicos, bueno, a todos aquellos que nos han salvado la vida. Pero hay más, vemos las amenazas que en estos momentos ya existen en Europa de volver a las reglas fiscales más rápido de lo necesario. Pero bueno, es verdad que durante este tiempo nadie se ha atrevido a cuestionar el papel del sector público para la salida de la crisis. Nadie se ha atrevido a cuestionarlo. Y Europa ha dado una gran lección keynesiana, pero ahora tenemos que rematarla entre todos. Pero igualmente esta pandemia debería ser una fábrica de creación de federalistas. El máximo ejemplo de federalismo ha sido la vacunación. Vacunas compradas por la Unión Europea, distribuidas por los Estados miembros y administradas por las comunidades autónomas. Cuando nos jugamos la vida, hemos elegido la senda federal. Y con esta emergencia España ha descubierto que tiene un margen mucho más amplio para la gobernanza compartida. Y también Europa ha descubierto que el principio de subsidiariedad es un principio que hay que aplicar y que una verdadera integración con la mutualización de la deuda no era un hecho imposible, ha sido posible. El federalismo de facto ha avanzado más en Europa y en España en los 2 últimos años que en los 20 anteriores. Pero eso, como digo, no es irreversible. Ahora habría que aprovechar este momento, institucionalizar esta gobernanza en la manera de gobernar España. Las autonomías deben incorporarse a la gobernanza de las grandes políticas del país, porque no se trata de simplemente plantear una visión de país desde cada mirada. Se habla de una corresponsabilidad, de un compromiso colectivo. Y vemos que ha molestado mucho la cogobernanza. Ha molestado mucho y en todas las tertulias de los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación que están muy concentrados, pues oímos que permanentemente esa canción, ¿no?, de las 17 comunidades autónomas, 17 miradas diferentes, 17 con un deje absolutamente peyorativo, cuando se ha visto que si España ha sido el país donde mejor ha funcionado la vacunación, que es uno de los mejores países del mundo que ha funcionado la vacunación, ha sido a través también de las comunidades autónomas. Qué curioso que los países donde mejor ha funcionado la vacunación haya sido Canadá, un Estado federal, y España, que es un Estado, bueno, pseudo-federal. Y al final de todo esto, yo lo que me pregunto es, ¿hay alguna alternativa mejor al Estado de las autonomías que derive en un Estado federal?
¿Hay alguna alternativa mejor? ¿La alternativa es una España grande y libre? ¿La alternativa en el plano europeo es que Berlín decida todo sobre la Unión Europea? Estos modelos centralistas no son modelos modernos, no dan garantías para una gobernanza en base, en nuestro caso, a los valores constitucionales. Por tanto, es incomprensible ese empecinamiento en uniformizar sujetos políticos cuando a nadie se le ocurre que los 47 millones de españoles, sujetos humanos, pensemos igual, seamos igual y actuemos igual. En ese país imaginario que muchas veces se plantea, casi no cabemos nadie. Al final caben menos gente. Y además hay una premisa básica a todo esto. El problema del federalismo en gran medida es el nombre entre nosotros. Yo muchas veces cuando he estado hablando en la conferencia de presidentes decía, yo digo federal, pero vosotros entenderlo de otra manera, porque no puede ser un problema de nombres, no puede ser un problema de nominalismo. Hagamos federalismo, oye, cambiándole el nombre, y no pasa nada. Porque llegamos a la aberración de identificar federar con separar, y es exactamente lo contrario. Quienes más lo saben son los independentistas, que jamás quieren hablar de federalismo. Federar no es separar, federar es unir. Miren Estados Unidos, miren Alemania, miren Austria, miren Canadá, miren los países más avanzados del mundo. Países fuertes, países unidos, países federales. El federalismo es la forma más contrastada de armonizar. Es la manera de cohesionar los intereses de regiones, nacionalidades, lenders, estados, y de neutralizar esas tendencias tanto centrífugas como centrípetas. Y en España es, a mi parecer, la vía más eficiente para acabar con esas dos sangrías que suponen las vías de agua de un proyecto compartido. El procés independentista de Cataluña y el procés invisible de Madrid. El federalismo, de hecho, si leemos la Constitución, sería la evolución natural de la democracia española. Y, por cierto, paréntesis histórico, tuvimos un proyecto de Constitución Federal en España hace muchos años. En 1873, para la Primera República Española, se concebía España como una federación donde cada Estado tenía su Constitución, su gobierno, su Parlamento, no muy diferente a lo que tenemos ahora. Y había un artículo, el artículo 40, que decía así: en la organización política de la nación española, todo lo individual es de pura competencia del individuo. Todo lo municipal es del municipio. Todo lo regional es del Estado. Y todo lo nacional es de la Federación. El principio de subsidiariedad en el 1873. Traigo esta mirada a nuestra historia también para reivindicar todas las personas que han trabajado por el federalismo históricamente, desde hace muchos años, ¿no? Y reivindicar esa Constitución del 1873, que fue non nata, pero que realmente, pues, probablemente hubiera generado una España diferente. En nuestra misma esencia anida esta organización compuesta de los pueblos que forman España. Todos ustedes han visto en el Palau de la Generalitat, el Salón de Cortes, cómo esa es una realidad de lo que era el antiguo reino foral. Si van a otras comunidades autónomas, Aragón, ya no digo a Cataluña, pero al País Vasco, hay esa realidad. España es así. Ahora hay unas elecciones pronto en Castilla y León. Castilla y León, porque los leoneses no son, digamos, castellanos. Por tanto, España no es una grande y libre, es una gran memez. Es otra cosa. Y lo que se trata es de armonizar la España real, porque la historia es importante. No hay que vivir de la historia, hay que cambiar la historia, hay que transformarla, pero la historia está ahí y, por tanto,
cuando hablamos de un modelo de Estado, pues tenemos que tener en cuenta también de dónde venimos. Yo soy profundamente pragmático y por eso porque soy pragmático porque soy idealista y quiero que los cambios se produzcan. Y en ese sentido soy partidario de establecer un calendario de cambios a corto, medio y largo plazo para configurar ese cuerpo federal del que les hablaba al principio, ¿no? A corto plazo, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es aquello que ya ha funcionado ahora en la pandemia, institucionalicémoslo. Que hay instrumentos federalizantes que los tenemos ya a nuestro alcance. La conferencia de presidentes, pero que se establezca de una manera ordenada, con capacidad de participar en el orden del día. Esto el presidente dijo que probablemente a partir de la próxima conferencia de presidentes se establezca así, que será en La Palma. Una conferencia de presidentes potente, en el que realmente además se ha visto la utilidad y se ha visto perfectamente que hay muchas más cosas que nos unen que nos separan. Las conferencias sectoriales de los ministerios, entendiendo los ministerios que existen competencias que están en las comunidades autónomas y que tienen que respetarlo, porque así lo ha dicho la Constitución, igual como las comunidades autónomas tienen que respetar aquellas competencias que son competencias del Estado. A medio plazo, una reforma posible del Senado. Ya no hablo de la gran reforma que hay que hacer, ¿no? Pero estamos hablando de una reforma pragmática. La Constitución habla de que el Senado debe ser una Cámara territorial, lo dice la Constitución. Por tanto, al menos con los instrumentos actuales se puede federalizar. Por ejemplo, la Comisión General de las Comunidades Autónomas, a las que yo pedí en esta legislatura ya no lo he pedido, pero ya la anterior pedí una comparecencia y durante toda la legislatura fue imposible, porque no hay una dinámica favorable a la participación de las comunidades autónomas en un espacio multilateral que realmente es lo que frena las visiones independentistas. Por tanto, es posible una reforma pragmática del Senado con el actual ordenamiento y por lo menos habría que federalizar al máximo el Senado dentro de lo que permita la actual Constitución. Y desde luego, a un plazo, no voy a hablar de largo plazo, en el plazo que seamos capaces de aunar esfuerzos y miradas y tener la madurez suficiente, desde el punto de vista de la política, hacer una reforma de la Constitución. ¿Cómo no va a ser necesaria una reforma de la Constitución? Es que una reforma de la Constitución en la cual hoy aún prevalece la desigualdad de género. ¿Cómo no va a ser necesaria una reforma de la Constitución cuando no está establecida la propia presencia de España en la Unión Europea? ¿Cómo no va a ser necesaria una reforma de la Constitución? Es absolutamente exigible una reforma de la Constitución. Y es exigible que haya un acuerdo. Claro que una reforma de la Constitución no se puede hacer de parte, pero lo que no se puede es situarse en una posición absolutamente contraria a cualquier reforma, porque es absolutamente necesaria para vigorizar precisamente la propia Constitución. Y, desde luego, desde la reforma del capítulo 8, en el que, como saben, es que no está establecido ni las propias comunidades autónomas. Lo que establece la Constitución es cómo llegar a la autonomía de las comunidades, cómo llegar a la formalización del Estado de las autonomías. Pero no está establecido el Estado de las autonomías como tal, porque había distintas vías de acceso y había pues distintos planteamientos. Ahora que se ha cerrado ya en parte lo que es el modelo, pues lo lógico es que se traslade a la Constitución. Es de una lógica aplastante. Pero además es que aquellos que dicen defender la Constitución, que por cierto, entre paréntesis, votaron en contra o se abstuvieron, pues sería lógico que por lo menos ahora también tuvieran la capacidad de entender que es necesario los cambios. Con el exconseller Alcaraz hicimos una propuesta, somos la única comunidad que lo ha hecho, una propuesta de reforma de la Constitución, como una propuesta, por supuesto, abierta, es simplemente unas ideas para una reforma. Ya sabemos que nosotros no somos quien para dictaminar lo que debe ser la reforma, pero sí tenemos ideas y queremos participar en esa reforma que ojalá se pueda poner en marcha en algún momento, porque ayudaría de verdad a lo que es el objetivo fundamental, que es la convivencia. Y la tercera y última reforma que les propongo esta tarde es emocional. Es la
la del reconocimiento de la España de las Españas. Y urge una reconexión simbólica entre las partes y el todo. Y aunque sea de manera telegráfica, les apunto algunas aristas de esta dimensión. Una debe pasar del centralismo ineficiente a una centralidad periférica, y eso se consigue por dos vías. La primera, desconcentrar, que las instituciones del Estado se distribuyan más allá de la capital, porque ni España es Madrid, por mucho que lo repitan, ni todo tiene que estar en Madrid. El perímetro de la M30 tiene 32 kilómetros, el de España 7.526 kilómetros. Y lo resumo con una pregunta que ustedes entenderán perfectamente. ¿Cómo es posible que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea pueda estar en Alicante y la Oficina Española de Patentes y Marcas deba estar necesariamente en el Paseo de la Castellana 75? Y esa desconcentración que, desde luego, yo también defiendo que tiene que hacerse en todas las comunidades autónomas, empezando por la nuestra. La segunda vía para esa España policéntrica pasa por redibujar los mapas de infraestructuras, primar la España real de la España radial. El corredor mediterráneo, que tanto nos está costando, es el mejor ejemplo. Aquí en Alicante lo sabemos bien, porque nuestra ubicación en el mapa es la que es, hay que salir del kilómetro cero, pero no solo en las comunicaciones, en las infraestructuras, no solo en los mapas, sino también en las mentes. La última vía para toda esa reconexión emocional entre las partes y el todo, base de cualquier proyecto federal, pasa también por responder al problema clave que antes les enunciaba y complejo, que es la despoblación. Hay un dato terrible: el 80% de los pueblos de 14 provincias está en riesgo de extinción. En la Comunidad Valenciana también sufrimos el invierno demográfico en algunas comarcas. La España despoblada es un desafío territorial y social enorme. Y es una cuestión también cultural y no tiene fácil solución. En todo el mundo hay una atracción enorme de las ciudades. Pero es verdad que desde el punto de vista de la sostenibilidad y desde el punto de vista cultural, étnico y también económico, es una pérdida enorme estos vacíos, estos desiertos. Nosotros pensamos que se debe tener otra mirada, no una mirada paternalista ni una mirada muchas veces demagógica. Ahora, frente a esa realidad, están surgiendo algunas iniciativas políticas que son reflejo, a mi parecer, también son reflejo de un abandono crónico, pero no sé si son las respuestas adecuadas. Y surgen justamente por ese déficit federal, porque no ha habido unas miradas que den cobertura a todo el país. Todos debemos hacer en ese aspecto autocrítica y deberíamos reaccionar con la máxima contundencia, porque esta herida que se produce en los mapas al final afecta a las personas. Y porque no se curará, y por eso decía que no sé si la respuesta política es la que parece que está amaneciendo, con catoralismos modernos, sino se puede curar con propuestas integrales y explotando las oportunidades de todo ese espacio rural que se han visibilizado ahora muy claramente durante la pandemia. Bueno, amigas y amigos, siento haberme alargado en exceso. Acabo. El Estado autonómico promovió la gran descentralización de España. Liberó las energías positivas que existen en cada comunidad y propició la convivencia en la España real. 44 años después, es decir, casi medio siglo después, y aunque los tiempos sean difíciles para la política y para muchas cosas, es hora que tengamos aquello que Madariaga echaba en falta en este país: una larga conversación. Una conversación que cristalice en dos sentidos. Por un lado, en reformas concretas que profundicen la cogobernanza para unir mejor a España, es decir, robustecer el cuerpo federal que le conviene a nuestro país, y por otro lado, ir alentando esos principios federales de cooperación, concordia y lealtad que finalmente deben desembocar con normalidad en una reforma constitucional. Es decir, alimentar el alma federal que mejorará España.
volvamos al principio, materia y conciencia. Sin ambas no hay sujeto. Sin ambas no habrá una España federal, que no sería más o menos importante. Lo fundamental, lo básico, es que exista una España en la que todos los ciudadanos de este país, vivan donde vivan, sean iguales, tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades y se sientan cómodos con las distintas identidades, con la riqueza enorme que atesora todo nuestro país. Muchas gracias. Moltes gràcies, president. Magnífic. Abrimos ahora, como hemos venido haciendo durante todo el ciclo, un turno de palabra para que quien quiera formularle alguna pregunta a nuestro conferenciante, ilustre conferenciante de hoy, tenga la oportunidad de hacerlo. Son muchas las propuestas que ha lanzado y muy sustanciosas, ¿no?, las ideas. Así que, bueno, queda inaugurado este turno abierto de palabra. Presidente, todo el mundo lo tiene súper claro. No, aquí. ¿Qué hay? Buenas noches a todos. Una pregunta a Chimo, Joaquín. En respecto a lo que has comentado del federalismo, indudablemente es algo que nos viene de muy atrás y que desgraciadamente lleva confrontación, por ejemplo, en Cataluña y en algunas zonas de Valencia. Como sabemos, todavía tenemos retratos de un primer rey de una determinada dinastía boca abajo. Y en aquel entonces había una lucha entre centralismo y federalismo. Por tanto, esto viene de bastante más atrás. Yo estoy contigo en la idea de que el federalismo es la oportunidad de evolucionar y de que este país, de alguna vez por todas, salve eso que era muy importante, que las costuras que se tienen que hacer entre las diferentes nacionalidades tienen que ser con un sí voluntario y libre, que eso es lo que conllevaría que todos estuviéramos de acuerdo en esta España, con lo que romperíamos esos fantasmas del pasado. Dos puntos importantes. El punto que nos ha dado una lección esta pandemia que tenemos. Y tiene dos iniciales, PP, que no tiene nada que ver con la ideología política de un determinado grupo, porque es 180 grados contraria precisamente a esto. Público y propio. Público, porque indudablemente es lo que ha sacado adelante, ha sido la bandera que nos ha llevado adelante en el tema sanitario. Y lo propio, porque nos hemos dado cuenta que la carencia de tener una industria fuerte y una innovación, un desarrollo y una investigación que han quedado de alguna manera cojas en este proceso, porque nos hemos visto abocados a tener que importar material que venía de fuera, como puede ser estas mascarillas que estamos utilizando todos. Por último, con respecto al tema del arco mediterráneo, no olvidemos que somos el centro de esa línea imaginaria, que no tan imaginaria, que va desde la frontera francesa a Algeciras. Da la casualidad que el epicentro está en Villajoyosa. Estamos dentro de la comunidad. Luego somos el corazón de unas extremidades, brazos que deben de abrazar a todas estas autonomías. Yo lo que quisiera saber es si efectivamente se va a potenciar a la Comunidad Valenciana como centro polar, aunque sé que estás en contra de los centralismos, pero que indudablemente muchas veces es necesario porque son los puntos de concentración. Y nada más, y agradecerte la conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que son muy sugerentes las argumentaciones que has planteado. Me voy a quedar en alguna apreciación, ¿no? Creo que efectivamente esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de tener un sistema público potente. Es una realidad. De hecho, debemos creo que ser capaces de aprovechar esta visualización de la necesidad de tener unos servicios públicos fundamentales potentes y para ello
pues hay que, en este caso, ser conscientes de aprovechar el momento, ¿no? Y en el sentido de la soberanía económica, ahí siempre nos movemos en un ámbito en el que esta comunidad además siempre ha tenido claro que el proteccionismo no es una buena salida. Nosotros somos netamente exportadores y por tanto tenemos que reconocer todo lo que es una gestión razonable de la globalización que no nos se ha dado en muchos momentos, ¿no? Pero es verdad que Europa ha visto que su desarme industrial ha tenido consecuencias. Europa nació por la política agraria común y ha mantenido esta defensa, digamos, protectora de lo agroalimentario, aunque con también algunas cuestiones que se podrían hablar. Pero por lo menos ahí sí que se ha mantenido una cierta posición. Pero no ha habido PIC, no ha habido política industrial común. Y se decidió durante mucho tiempo esa posición de dejar que todos los sectores productivos finalmente fueran a países donde hay mejores condiciones de competitividad laboral, es decir, peores salarios, lo cual es bastante lamentable. Pero eso es lo que estaba funcionando en la globalización, hemos de ser conscientes. Ahora nos hemos dado cuenta de que no podemos desarbolar la industria, que no podemos simplemente pensar que aquí se piensa, se diseña y allá se produce. Hay momentos determinados en que hay que, evidentemente, tener una mayor fortaleza industrial. Y tiene que haber una política industrial común. Y creo que en este caso, bueno, pues hay señales ciertamente positivas, porque había algunos sectores económicos que parecían que definitivamente sectores industriales, acabarían residenciados en países terceros, pues sobre todo en la zona asiática, y afortunadamente están volviendo de otra manera. Pero el textil, el calzado, por ejemplo, son bastante referencias de que ya no estamos en ese proceso de abandono, de huida hacia otros países, sino que hay un cierto retorno, sobre todo además con calidad y con innovación, que es la única manera de poder competir con esos nuevos actores económicos. En ese sentido, yo creo que sí que tenemos que arbitrar fórmulas que, por una parte, defiendan una política industrial propia, potente, y al mismo tiempo, desde luego, que seamos capaces de gobernar adecuadamente la globalización y el mercado y la apertura comercial. Nosotros nunca podemos, como comunidad autónoma, ser proteccionistas. Nosotros nos dedicamos a vender. Por tanto, si nos dedicamos a vender, también tenemos que ser conscientes que nos pueden vender. Nosotros estamos dispuestos a competir, hemos competido siempre. Y ha habido buenos resultados a pesar de todas las dificultades, y gracias al pilar de la internacionalización salimos de la crisis anterior, ¿no? Por tanto, esto siempre hay que hacerlo, pero hay que debatirlo, pero teniendo en cuenta que la autarquía es el fracaso, ¿no?, de un país. Y por otra parte, lo que planteabas del corazón, obviamente siempre va a haber puntos de centralismo, es obvio. Lo que se trata es de que no hayan centralismos tan absorbentes como existen en estos momentos. Lo que es cierto es que el corredor mediterráneo precisamente nace como una vía directa en lo que es la coser todo un arco mediterráneo que desde Algeciras hasta el norte de Europa puede avanzar y generar muchísima riqueza. Y no es, digamos, sustitutivo de otro centralismo. Se trata de, bueno, pues como también es importante el eje atlántico, por otra parte y tal, para desarrollar los países, las regiones, las nacionalidades de ese entorno, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que es verdad que nosotros tenemos que aprovechar nuestra situación geográfica, la tenemos, y todos los factores climatológicos para el desarrollo de nuestra economía. Es obvio, ¿no?, que bueno, cuando vas aquí a la UIPO y preguntas a los funcionarios y miras la lista de espera, es enorme. Y una parte fundamental es, evidentemente, este escenario magnífico de vida, la calidad de vida. Y
y también pues todos los intangibles, y es muy importante pues que haya universidades potentes. Todo esto es lo que tenemos que hacer para que realmente pues seamos capaces de ser centro, seamos corazón, sin pretensiones de ningún otro tipo, ¿no? Sí, me parece que hay por ahí una palabra pedida también. Sí, bueno, yo, buenas tardes. Quería preguntar, yo he sido funcionario, ¿hasta qué punto la resistencia al federalismo viene causada un poco por aquellas personas o aquellas instituciones que confunden el federalismo o la desconcentración, digamos, del Estado con la República? Una República federal, una República de todos los españoles unida, en la que, digamos, cada parte de España pueda emitir su opinión. ¿Hasta qué punto las fuerzas que se oponen al federalismo se oponen porque piensan que va a derivar en una república federal esto, si se acepta el federalismo? Muchas gracias. Yo creo que ciertamente puede haber en el imaginario de algunas fuerzas que están en contra del federalismo esta concepción, es posible, pero no tiene nada que ver con la realidad. Una república puede ser una república enormemente centralista y jacobina, como es la República Francesa, y una república puede ser pues, una república federal alemana. No, o sea, la república en sí mismo es una forma de Estado, pero que puede tener en el ámbito territorial distintas versiones. No tiene que estar por qué asociado. Pero es que, claro, aquí en España, como hablamos de la Constitución non nata anteriormente del siglo XIX, pues es cierto que puede haber una reminiscencia pensando en la República Federal, pero realmente el federalismo y el Estado de las autonomías al final es un modelo federalizante. Lo que pasa es que como no está cerrado y no está, digamos, bien desarrollado, lo que falla precisamente en el Estado de las autonomías es precisamente los espacios de cooperación. Es que ese es el elemento fundamental que falla en estos momentos. No hay un espacio de discusión como el Senado. Aquí todos los temas territoriales se producen en el Congreso de los Diputados. Si veis, por ejemplo, las minorías de todos los grupos minoritarios, y ahora además ya no solo son los nacionalistas históricos o pseudohistóricos o parahistóricos, sino que además ahora pues también están las agrupaciones de provinciales. Bueno, claro, esta atomización que es muy negativa, que además produce en el Congreso de los Diputados una gran distorsión, porque esos temas, como ahora la financiación autonómica o con distintas cuestiones de estas características, deberían discutirse en el Senado como Cámara Territorial, no en el Congreso. Y la representación en el Congreso debe ser una representación ideológica y no tanto adosada a los problemas territoriales. Esas son unas de las grandes insuficiencias de nuestro sistema en estos momentos. Pero es verdad que hay mucha gente que se declara antifederal. A mí me ha pasado. O sea, es que aquí, en un día de la Constitución, al salir de la Constitución, una persona muy importante en estos momentos de la oposición y del gobierno aquí, pues dijo que estaba súper enfadado porque había hablado de federalismo, y eso era ir contra la Constitución, y era ir contra la unidad de España. Vamos a ver, oiga, federar es unir, es que es no saber nada, es analfabetismo político de una alta dimensión. Precisamente quien está en contra del federalismo realmente son los independentistas. Hable usted con los independentistas que piensan el federalismo, que eso es una pantalla pasada, que eso no existe. ¿Por qué? Porque Pascual Maragall, cuando hablaba en aquel momento, hablaba de España, de la España federal. España no hablaba de una Cataluña independiente, y por eso los independentistas no quieren saber nada de federar, que ellos quieren un espacio independentista, claro. No sé si hay... Sí. Estimado presidente, desde luego tengo que felicitar que todo un presidente de una comunidad autónoma tenga la valentía de dar una conferencia sobre federalismo con la contundencia, con la nitidez con la que aquí se está pronunciando. Ese federalismo que ha hablado y ha expuesto muy bien sobre el alma, y que habrá que insistir
realmente que federalismo viene de federare en latín, que significa unir, y es lo contrario de independentismo, que es querer mantener un pulso con el poder central, siempre situándose en esferas completamente diferentes, es muy importante el que personas, políticos, personalidades como tú, se atrevan hoy en España a salir a defender estos postulados que otros tímidamente venimos defendiendo desde hace tiempo, recogiendo pues el legado de gente como Spinelli u otros que fueron los que iniciaron ese gran movimiento con Monnet o Schuman o tal en la Unión Europea, y que naturalmente el encontrar a gente que se dice federalista en la Unión Europea y antifederalista en España tiene muy escaso sentido. Lo único que, en vez de hacer una pregunta, quería hacer una sugerencia e incluso formularla como pregunta, es que toda esta pedagogía, toda esta cultura, todo este mensaje, sería, creo, conveniente el que se llevara y se pusieran los medios para llevarla a la escuela y en la escuela explicar realmente lo que es el federalismo y explicar los éxitos que ha tenido hasta ahora Europa, los éxitos que nos han dado y los éxitos que después de la conferencia sobre el futuro de Europa esperemos que suponga un progreso, no solamente para ellos, sino para nosotros, que también es Europa. Por lo tanto, en centros culturales, en los centros de la tercera edad, en los centros deportivos, en los centros educativos, el tratar de expandir, explicar, hacer pedagogía sobre lo que es la idea de Europa es algo que le lanzo como presidente y también como federalista que veo totalmente convencido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Me parece extraordinariamente pertinente la alusión a Spinelli porque efectivamente el federalismo es digamos, una vía de aproximación a lo que debería ser el futuro europeo, por supuesto. Porque Pepe, ¿hay preguntas? El principio de subsidiariedad implica esa conformación deliberativa de la opinión y de la capacidad de decisión. Y Europa lo que adolece en estos momentos es precisamente de capacidad de toma de decisión común. Y la suma al final acaba siendo muchas veces una suma de intereses de estados, ¿no? Y por tanto sería conveniente, ¿no?, avanzar en la federalización en muchos ámbitos, ¿no?, europeos. Pero bueno, creo que el federalismo tiene un problema grave y es el nombre. Ya lo he dicho antes, el nominalismo, o sea, porque si le cambiáramos el nombre al federalismo, eso, ya os lo decía antes, la conferencia de presidentes, una vez Feijóo se atrevió a decir federal y dentro de un poco ya dijo, bueno, eso es lo que vosotros decís federal, vale. Es que no sé, me gustaría encontrar otra palabra, y si encontráramos otra palabra, pues a lo mejor se podría, pero habría que hacer lo mismo. Pero bueno, este es el tema. Y lo que pasa es que al final se queda en un debate casi académico, ¿no? Efectivamente. Y este es un poco, pues, pero en cualquier caso, yo creo que a la escuela el debate en general, el debate político, en el mejor sentido de la palabra, no por supuesto ni partidista ni tal, es fundamental. Yo creo que es fundamental que de alguna manera se planteen los problemas reales de los ciudadanos, que al final tienen que tener una traducción política. Y es una cuestión, pues bueno, que no es fácil, ¿no? Porque ya sabéis la que se montó con el tema de la educación para la ciudadanía y cómo vamos a ser ciudadanos si no se les educa para ser ciudadanos. Sí. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más, tampoco. Ah, sí, ahí al fondo. La última, ¿vale? La última. Porque estamos abusando, me parece, ya un poco, ¿no? No, por mí no. Por mí no hay problema. El problema es la paciencia de la ciudadanía. Hola, buenas noches. Desde aquí atrás yo le he escuchado a usted con mucha dificultad, pero sí, he entendido algunas cosas. Me ha parecido oír que es usted pragmático porque es idealista.
Yo añadiría además, y además por su bien, que le noto a usted muy optimista. Yo quisiera saber si con la polarización, la enorme polarización que hoy día hay en la política, sobre todo en la política nacional, ya sabemos cómo va el señor que va por ahí visitando ganado y tal, y la gran atomización que existe en el Congreso de los Diputados y que se ve que va a más, porque ahora ha salido Soria allá, mañana saldrá Salamanca Inteligentes, etcétera, si hay alguna posibilidad de que a medio plazo se pueda reformar la Constitución. Sobre todo, sabe usted que, aparte de los temas grandes, como puede ser del federalismo y tal, existen temas pequeños. Yo la pregunta que me he hecho siempre es, ¿qué pasaría o qué hubiese pasado hace 3 años o mañana si la reina Leticia quedara en estado y naciera un niño varón? ¿Se le retiraría el título de princesa de Asturias a la actual? Porque hay reformas que hay que hacerlas a la fuerza. Gracias. Sí, muchas gracias. Esta yo siento que la dificultad con la mascarilla y que no me haya aproximado suficiente el micrófono no se haya podido oír, pero coincido absolutamente. Mire, lo de optimista es porque no tiene ningún rédito superior ser pesimista. Y por tanto, pues yo prefiero ser optimista. No. Y porque creo de verdad que este país ha hecho muchas cosas. España y la Comunidad Valenciana han hecho muchas cosas y llevamos los mejores 40 años de la historia de la Comunidad Valenciana y desde luego los casi ahora pronto, cuando cumpla los 50 años, el 50 aniversario de la Constitución, será el medio siglo mejor de la historia de España. Por tanto, algunas cosas, muchas cosas se han hecho bien y hemos sido capaces en muchos momentos de estar a la altura de las circunstancias y hemos avanzado en muchísimas cosas. Mar sabe perfectamente la igualdad. En la igualdad estamos aún muy lejos, pero esa que es la peor de las desigualdades, la más mezquina, la más terrible, bueno, pues se ha avanzado enormemente. No podemos estar triunfalistas, pero tampoco no podemos ser derrotistas, porque el derrotismo no sirve para avanzar. Por tanto, desde esa perspectiva, yo creo que, lógicamente, el análisis que usted hace es correcto. Estamos en un momento de una crispación absolutamente ridícula porque no hay motivos reales para esa crispación y que solo obedece a no aceptar las reglas del juego democrático y solo obedece a que hay algunas fuerzas políticas que cuando no gobiernan pues prefieren la España rota que roja y eso es un drama para este país. Es que lo que pasa aquí en España no se ve ni en Alemania ni se ve en países de nuestro entorno. Esta actitud tan hostil permanentemente, tan denigratoria permanentemente, no se ve. Y de hecho tampoco no se ve en la política nacional, pero tampoco, afortunadamente, no se ve también en otros ámbitos. No se ve aquí, entre nosotros. Es más fácil llegar a acuerdos. Lo que no se entiende es que no se puede llegar a acuerdos. Lo que es difícil de entender es que no se penalice por parte de la ciudadanía no llegar a acuerdos. Se debería penalizar no llegar a acuerdos. Por tanto, yo creo que claro que más pronto que tarde deberá haber un marco adecuado para que se produzcan esos cambios absolutamente necesarios para aquellos que de verdad nos sentimos constitucionalistas, pero constitucionalista en el sentido estricto del término, que aceptamos, defendemos la Constitución, no que nos queremos apropiar de la Constitución para darle con la Constitución en la cabeza del lado. Pero vamos a ver, si aquí la extrema derecha que estuvo boicoteando el proceso de la Constitución está ahora diciendo que son los constitucionalistas. ¿Pero qué broma es esta? Oiga, que en esta Constitución caben ustedes, pero por supuesto cabemos, y más confortablemente, todos los demás. Por tanto, yo creo que es exigible a las fuerzas políticas que
negocien, que acuerden. Es exigible que además se reforme la Constitución, porque, entre otras cosas, la Constitución, si no se reforma, acabará perdiendo vigencia. ¿Cómo estamos hablando ahora de todo el movimiento europeo? ¿Cómo puede ser que si una parte de nuestra soberanía en estos momentos, afortunadamente, ya está depositada en el ámbito europeo, cómo es posible que no se reconozca en la Constitución la existencia de esa cesión de soberanía? ¿Cómo es posible que no se reconozcan con la plena vigencia los derechos de las mujeres? ¿Cómo es posible? Por tanto, si lo que se pretende es, de verdad, si sinceramente alguien pretende proteger la Constitución, la única manera de proteger la Constitución es reformándola. Es la única manera de proteger la Constitución. Presidente, en tu conferencia ha salido lo que todo el ciclo, conocimiento, ¿no?, que posibilite un diálogo, que lleve a acuerdos para ofrecer soluciones y, en última instancia, la reforma constitucional. Como decía mi compañero Manuel Alcaraz, codirector de este ciclo, buen amigo tuyo, la cuestión ya no se plantea en si hay que reformar o no la Constitución, sino que ya es hora de reformarla. Eso ya no se cuestiona. Ahora es el cómo la vamos a reformar y el cuánto. Y recogemos el guante que se nos ha lanzado y la oportunidad que nos has brindado con tu conferencia sobre la España federal para, bueno, programar un próximo ciclo con la complicidad del director de esta sede universitaria, Jorge Olcina. Y bueno, aquí despedimos el ciclo actual de política para tiempos difíciles, pero hay que seguir haciéndola. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la...